Biografía de George Orwell. George Orwell, cuyo nombre real era Eric Arthur Blair, fue un novelista, ensayista, periodista y crítico inglés. Nació el 25 de junio de 1903 en Motiari, India, durante el dominio británico. Es mejor conocido por sus novelas alegóricas Rebelión en la Granja y 1984, que exploran los peligros del totalitarismo y la opresión política. Su obra se caracteriza por una prosa lúcida, crítica social y un fuerte compromiso con la libertad individual. Las experiencias personales de Orwell influyeron profundamente en su escritura, como se puede observar en sus primeras novelas y obras de no ficción. Contexto histórico y político. Orwell vivió en una época de grandes convulsiones políticas y sociales. Fue testigo del auge del fascismo y el comunismo, así como de la Segunda Guerra Mundial. Estos acontecimientos marcaron profundamente su pensamiento y su obra. Durante la Segunda Guerra Mundial, a pesar de ser rechazado para el servicio militar, Orwell dirigió el servicio indio de la BBC. El recuerdo de las atrocidades cometidas en la guerra y el horror causado por las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki influyeron en su visión del mundo. Orwell creía que la lucha contra el totalitarismo era una lucha por la libertad individual y la dignidad humana. Sus escritos reflejan su compromiso con la democracia y su rechazo a cualquier forma de opresión política. Orwell creía que el peligro del totalitarismo soviético era mayor que el del fascismo, ya que éste se había impuesto como ideología en Rusia e influía en la izquierda europea. En sus propias palabras, en principio, el fin de la guerra es mantener a la sociedad al borde de la hambruna. La guerra la hace el grupo dirigente contra sus propios sujetos y su objetivo no es la victoria, sino mantener la propia estructura social intacta. Primeros años y educación. Orwell nació en una familia de clase media. Su padre, Richard Barnsley Blair, trabajaba en el servicio civil indio. Cuando Orwell tenía 1 año, su madre, Ida Mabel Blair, lo llevó a Inglaterra, donde creció con sus hermanas. Asistió a Eton College, una prestigiosa escuela privada. Después de graduarse, se unió a la Policía Imperial India en Birmania. Esta experiencia lo marcó profundamente y desarrolló sus puntos de vista antiimperialistas, que luego plasmaría en su primera novela, Días en Birmania 1934. Inicios literarios. A su regreso a Inglaterra, Orwell decidió dedicarse a la escritura. Adoptó el seudónimo de George Orwell, inspirado en el río Orwell en Suffolk. Sus primeras obras, como Sin Blanca en París y Londres 1933 y El Camino a Wagenfield 1937, reflejan su interés por la vida de las clases trabajadoras y su creciente compromiso político, motivado por sus experiencias con la pobreza y la opresión. Orwell se opuso firmemente a todas las formas de totalitarismo, tanto el fascismo como el comunismo. Durante la Guerra Civil Española 1936 a 1939, se enlistó para luchar contra las fuerzas franquistas. Durante este tiempo, fue herido en el cuello, una experiencia que sin duda lo afectó profundamente. Esta experiencia, que relató en homenaje a Cataluña 1938, lo dejó con una profunda desconfianza hacia el estalinismo. La desilusión de Orwell con el estalinismo marcó un punto de inflexión en su pensamiento político. Obras maestras, Rebelión en la Granja y 1984. En 1945, Orwell publicó Rebelión en la Granja, una novela alegórica que satiriza la Revolución Rusa y la deriva totalitaria del régimen soviético. La obra, protagonizada por animales que toman el control de una granja, se convirtió en un éxito internacional y consolidó la reputación de Orwell como un escritor de gran agudeza política. 5 años después, en 1949, Orwell publicó su obra maestra, 1984. Esta novela distópica describe un futuro aterrador en el que un Estado totalitario controla todos los aspectos de la vida de los ciudadanos, incluso sus pensamientos. 1984 introdujo conceptos como el Gran Hermano, la neolengua y la policía del pensamiento en el vocabulario popular y se convirtió en una de las obras más influyentes del siglo XX. Las advertencias de Orwell sobre los peligros del totalitarismo y la manipulación del lenguaje, como se describe en 1984, son más actuales que nunca. Influencias literarias y filosóficas. Orwell fue un escritor autodidacta que se formó leyendo autores clásicos y contemporáneos. Entre sus influencias literarias se encuentran Somerset Maugham, a quien admiraba por su estilo claro y conciso, y Jack London, cuyas obras sobre la lucha por la supervivencia le impresionaron profundamente. Orwell también fue un lector voraz de ensayos y obras filosóficas. Su pensamiento se vio influenciado por autores como Bertrand Russell y George Bernard Shaw, quienes compartían su preocupación por la justicia social y la libertad individual.
Sin embargo, Orwell tenía una visión crítica de las motivaciones de muchos socialistas, afirmando que a menudo es difícil creer que sea amor por cualquier persona, y mucho menos por la clase obrera, con quienes no tiene contacto alguno. También expresó su desagrado por varios grupos, como los bebedores de jugos, los nudistas, los maníacos sexuales, entre otros, lo que revela una faceta más compleja de su personalidad. Influencias y legado. Orwell admiraba a escritores como Somerset Maugham y Jack London. Su estilo directo y conciso, así como su compromiso con la verdad y la justicia social, han influido en generaciones de escritores y pensadores. En 2017, se inauguró una estatua de Orwell en Londres, frente a la sede de la BBC, con una de sus frases más famosas: si la libertad tiene algún significado, este es el derecho de decirle a la gente lo que no quiere escuchar. Su obra sigue siendo relevante en el siglo XXI, ya que sus advertencias sobre los peligros del totalitarismo y la manipulación del lenguaje son más actuales que nunca. Orwell murió de tuberculosis el 21 de enero de 1950 en Londres a la edad de 46 años. Está enterrado en la iglesia de Todos los Santos en Saden-Cordenay, Asforchas. Su legado perdura a través de sus escritos, que continúan inspirando a lectores de todo el mundo a luchar por la libertad y la justicia. Obras de George Orwell. Orwell fue un escritor prolífico que cultivó diversos géneros, desde la novela y el ensayo hasta el periodismo y la crítica literaria. Algunas de sus obras más importantes son: novelas, Días en Birmania 1934. La hija del clérigo 1935. Que no muera la aspidistra 1936. Su vida por aire 1939. Rebelión en la granja 1945. 1984, 1949. No ficción, Sin Blanca en París y Londres 1933. El camino a Wagenfer 1937. Homenaje a Cataluña 1938. Ensayos, Política y Lengua Inglesa 1946. ¿Por qué escribo 1946? Libros contra cigarrillos 1946. Datos curiosos según una biografía, la primera palabra que dijo Orwell cuando era niño fue bestial. Orwell luchó en la Guerra Civil Española y resultó gravemente herido. Él y su esposa fueron posteriormente acusados de traición en España. Orwell fue productor de la BBC y terminó odiando su trabajo porque sentía que lo estaban utilizando como una máquina de propaganda. Conclusión. George Orwell fue un escritor excepcional que dejó una huella imborrable en la literatura y el pensamiento político del siglo XX. Su obra, marcada por la crítica social, la defensa de la libertad y la lucha contra el totalitarismo, sigue siendo de gran actualidad. Orwell nos alertó sobre los peligros de la manipulación del lenguaje, la vigilancia masiva y la opresión política, temas que hoy en día resuenan con más fuerza que nunca en un mundo donde la tecnología facilita el control y la desinformación. Ejemplos como el auge de los gobiernos autoritarios y la censura en Internet demuestran la vigencia de las preocupaciones de Orwell. Su legado como escritor y pensador continúa inspirando a nuevas generaciones a luchar por un mundo más justo y libre, a cuestionar el poder y a defender la verdad. Los lectores de hoy pueden aprender de Orwell la importancia del pensamiento crítico y la defensa de la libertad.